soy Dania Díaz y estuve en la tercera temporada de Got Talent en España. Un día vi un mago en televisión y desde ese momento mi corazón saltó de alegría. Me había enamorado de su magia, claro. Él tomaba a su asistente y cambiaba su vestido de color y en ese momento supe que quería ser maga. El programa Got Talent lo conocí desde que era pequeña, que salió la versión americana. Era súper fan del programa, sobre todo, bueno, le tenía un poco de miedo a Simon Cowell, pero me conmovían mucho los pases de oro. Esto que me sentaba horas viendo en YouTube los videos de los pases de oro y me emocionaba un montón. Sí que nunca me imaginé que yo pudiese tener el valor de subir ahí. De hecho, admiraba mucho a la gente que estaba o que se subía a ese escenario a audicionar y para que un jurado pues le criticase, ¿no? Para mí era como súper valiente. Hasta años después que se me presenta la oportunidad cuando llego a España, no conocía el Got Talent en España. Tengo que admitir, no conocía al jurado, no sabía quién era Risto, quién era Edurne y sí que me lo estudié un poco, más o menos para saber cómo era el formato. También me puse a ver como los magos que habían ido anteriormente, sobre todo porque no quería hacer una magia que se repitiese y quería llevar algo como muy propio, muy, digamos, original. Hasta que, nada, me llegó, bueno, ya me había llegado la oportunidad y la aproveché. En el 2018 yo estaba recién llegada a España, era el tercer país al que yo emigraba. Estaba un poco desalentada de todo el trayecto que me había tocado de lucha y de poder vivir de este arte. Hasta que, bueno, digo, ¿de qué manera puedo yo darme a conocer? O sea, una oportunidad que me da a conocer a un país entero. Y por supuesto que me vino a la mente Got Talent, donde es un escenario enorme que tiene muchísima visibilidad. Y yo creo que hasta ese punto yo ya no le tenía miedo a nada. O sea, había pasado por tantas cosas que para mí era como que sí o sí lo tengo que hacer. Cuestión de supervivencia ya. Claro, yo creo que voy al programa primero como lo dije anteriormente, voy al programa porque necesitaba que la gente me viera para poder trabajar y vivir de lo mío. Creo que en mi cabeza era como que es una gran oportunidad, la voy a aprovechar. Sin embargo, la pregunta del millón era ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a presentar? Eso para mí era lo más difícil. Y en principio yo propuse hacer un juego con cartas, de adivinar una carta, y pasaron unos días y me puse como a pensar y a preguntarme si eso realmente me representaba y mi respuesta fue no. Voy a pensar otra cosa que sea más yo y así fue como dije, siempre he querido contar una historia con cartas, es un formato que ya antes existía, pero que voy a contar. En ese momento la situación de Venezuela estaba muy mal y para mí era importante como que quizás resaltar lo bonito de Venezuela y por eso la historia empieza con la cantidad de habitantes, cuento que tenemos la caída de agua más alta del mundo. Pero luego una cosa llevó a la otra y yo dije, bueno, tendré que decir quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí. Y poco a poco, digamos que en una noche lo terminé de montar y dije, esto es lo que voy a llevar. Esto soy yo. Ese primer día de audición lo recuerdo claramente, me desperté muy tempranito en la mañana. Yo me quedé en casa de un amigo, yo no vivía aquí en Madrid, vivía en Murcia. Y me desperté y me arreglé con toda la ilusión, pero también como ya nerviosa, o sea, y llego allí y sí es verdad que impone mucho todo el proceso, pero yo estaba como descubriendo cada etapa, lo nuevo y viviéndolo desde los ojos de una niña prácticamente. Recuerdo que hice muy buenos amigos, Alba y Bea, que luego la niña me ayudó en la final a hacer una magia. Y también recuerdo que estaba muy cansada, pero cada vez que llamaban mi nombre yo estaba ahí dispuesta, me encanta estar frente a una cámara, me disfruto mucho todo el proceso. Llega un punto en el que me quedo dormida en una silla y me llama y me dice, Ania, te toca. Y allí fue como si todo se me metió por dentro y dije, ok, estoy lista. Y fui con todo y los nervios y yo estaba muerta de nervios. O sea, mis amigos dicen que no se me nota, pero soy muy buena actriz. Yo estaba súper nerviosa además porque fui sola en la audición, en Madrid casi no conocía a nadie y decidí ir sola porque no quería que otra persona me pusiera nerviosa. Entonces yo dije, bueno, nada, soy yo conmigo misma, voy a lo que voy, a mostrar lo que sé hacer y ya. No le di muchas vueltas porque si no me podía volver loca ese día. ¿Qué pasó por mi cabeza? Yo creo que en ese momento se me bloquearon todos los pensamientos. Come on, girls. O sea, realmente fue entrar en modo, vamos a lo que vamos. O sea,
concentradita, intentando no... Pero al mismo tiempo intentando disfrutar. Yo creo que fue una experiencia que yo viví fuera de mi cuerpo, porque es más lo que recuerdo desde afuera que estando yo allí. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy bien? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Soy Dania, Dania, ¿de dónde vienes? de Venezuela. Solo recuerdo los nervios, tenía mucho miedo evidentemente de fallar. En aquellos años yo sufría mucho por el equivocarme, ¿no? Lo sufría muchísimo. Y eso era como mi mayor miedo, que algo me fallase y quedar mal. O sea, eso creo que es el miedo de todos. Si ves la audición, prácticamente hago todo viendo al tapete. Muy pocas veces levanto la mirada por eso mismo, porque estaba como demasiado enfocada en que saliera todo bien. Hoy a mis 25 años, bueno, 28, que las cartas nunca mienten. A ver, era primera vez que yo hacía esa magia tan personal, que contaba mi vida a través de la magia. Yo anteriormente nunca había usado la magia como recurso para contar algo tan emotivo. Por lo tanto, para mí ese también era parte de los nervios, porque no sabía cómo iba a reaccionar. El jurado no sabía si realmente iba a llegar a conectar. Y hace apenas un par de meses que llegué a España. Se preguntarán por qué. Yo me quedé, o sea, súper feliz con los comentarios que dijo el jurado. Aparte de la maestría técnica, es la emoción que has hecho sentir con tu número. No ha sido un número aséptico, no ha sido un número frío, ha sido un número de la historia de tu vida y de tanta gente que se encontrará en tu situación. Sobre todo me quedé mucho con una frase que creo que dijo Edurne, que fue como que lograste hacer mucho con tan poco. Muchas veces parece que estamos esperando que pasen grandes cosas, un espectáculo gigante, y fíjate, con lo que has hecho, se ve a lo mejor ahí muy pequeñito, pero ha sido tan grande, de verdad. Y me recuerda a esa época en la que realmente no tenía nada más que esa barajita de cartas y mis rotuladores con los que hice todo. Entonces sí que me gustó mucho la valoración. Más allá de la valoración, yo creo que la respuesta de todo el público en general. Ustedes son panísimas, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Viva España, viva Venezuela! Cuando llegué al Pase de Oro, por supuesto que estaba en las nubes. Hay 31 millones de habitantes que disfrutarán de este momento como nos has hecho disfrutar tú a nosotros. Es que tú me preguntas, ¿qué sentiste? No sé, yo estaba como en otro planeta. Yo recién llegué a España, un lugar donde nadie te conoce, donde no tienes tantos amigos. Estás viviendo un momento que marca tanto como una fase de tu carrera, y no tener tanto con quién compartirlo, alguien cercano, tus mejores amigos, tu familia. Sí fue un poco como emotivo para mí en ese momento, y sí recuerdo como lo primero es ver al cielo, primero porque sabía que venía el confeti dorado, pero también porque pensé mucho en mi mamá y de que siempre he sentido que ella me ha acompañado en todo este tiempo. Y nada, yo salí de allí como fuera de mí. Yo creo que mucho antes de llegar al plató para grabar las semifinales, yo viví un proceso como de, viralización, que es un género en mí como agradecimiento, pero al mismo tiempo recibía críticas. O sea, no estaba preparada como para recibir tantas cosas, tanto amor como tanto odio. Era una cosa muy extraña, aunque era muy poquito. Claro, uno como a veces se enfoca mucho allí. Fue muy estresante poner todo ese peso sobre mí, porque yo mismita me lo puse. Sentía como que debía algo al público que me apoyaba, que tenía que yo seguir, ¿sabes?, triunfando, cuando yo realmente era la primera vez que yo hacía algo así de emotivo. Entonces, sí como que tenía un poco claro lo que iba a hacer en la semi, pero ya cuando llego allí con todo el proceso de vestuario, de maquillaje, etcétera, en el plató, yo me sentía como en casa, la verdad. Me encantaba, como que ya lo había visualizado en algún punto. No me esperaba el segundo Pase de Oro, pero para nada. Yo soy partidario de dar el botón dorado a quien lo necesita. Tú no necesitas un botón dorado. Pero Venezuela sí necesita un botón dorado. O sea, no estaba dentro de mí. Simplemente yo quería, era por estar a la altura del primero que tuvo tanta repercusión y que la gente conectó tanto, simplemente quería estar a la altura. Pero no me esperaba. Ese Pase de Oro fue un regalazo, por supuesto.
conseguir llegar a la final de Got Talent para mí pues significó una gran sorpresa, o sea, porque desde que yo empiezo en el programa nunca me imaginé llegar a la final ni tenía pensado exactamente lo que iba a hacer en cada fase. Fue más que todo ir a por todas en la audición, o sea, yo realmente lo demás fue eso, un regalo básicamente. En las audiciones, cuando me dan el pase de oro, que me llevan a entrevistas, luego me dicen, los pases de oro tenemos una sección en la que conocen al jurado y charlan con el jurado. Esta sección yo nunca más la vi en otros Got Talent, por eso es que es algo que recuerdo muy claramente. Y recuerdo que me llevaron hasta donde estaban todo el jurado. Estaban comiendo sushi y yo tenía muchos años sin comer sushi. Y yo estaba así como, ay, ojalá me den sushi. Y sí, efectivamente Santi, que coge, tal, come, no sé qué. Y bueno, yo estaba en la gloria. Hola. Mira, vienes a merendar, ¿qué tal? Enhorabuena. Oye, felicidades. Buen provecho. Ay, Dania. Pues ¿Cómo estás? todavía tengo maripositas, entonces no. ¿No te apetece comer A nada? las maripositas mátalas con un poquito de sushi. Me mira y me dice, todo lo que contaste en esa historia es real. Y yo le dije, sí, o sea, no tengo por qué mentir, sí, es mi vida. ¿Y la historia que has contado es verdad? Todo lo que dije es verdad. Oye, un número de llorar, ¿eh? De llorar de emoción. Sí. Yo he hecho de repente así, y pensaba, madre mía, como empieza aquí Pero oye, a ahora caer no- todas no las nos dejes lágrimas, mal, todo el ¿eh? negro este del ojo se me va a ir. Pero Ahora no nos muy dejes bien. mal, tienes Por que favor, petarlo. o sea, siento que estoy representando no solo a mi país, sino a todas las magas en el mundo, que ya Que hay era hora, pocas, ¿no? que hay muy pocas. Pero fue muy gracioso, fue muy bonito, fue muy íntimo, los conocí y me gustó mucho esa experiencia. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Vamos a brindar por Dania. Salud Vamos a y acabar como el suerte. poeta. Salud y suerte. Yo tengo agua, con agua Bueno, no se pues con brinda, esto. ¿no? Salud y Con mi suerte, vino Dania. ficticio. Ahí Salud. está. Mira cómo lo Encantados veo. de conocerte, nos has alegrado la tarde. Guardo contacto con varios de mis compañeros, inclusive los que no entraron de lleno en la audición. O sea, conocí a Simón Rondón, un violinista, Alba y Bea, que, bueno, madre e hija, que hacen baile, pole dance, son súper maravillosas. Y Sebas, que también hace acrobacias aéreas y ahorita le está triunfando junto a su pareja, y él es de Colombia. Así que sí, todavía tengo amigos de Got Talent. Ah, bueno, Hamza, por supuesto. Hamza, que es un niño que hacía breakdance. Todavía guardo, lo conocí cuando estaba chiquitito, ahora está muy grande y de vez en cuando hemos coincidido en algún evento. Sí que hubo un momento en el que sentí que Got Talent podía cambiar mi vida. A veces esos pensamientos intrusivos me decían como que olvídate, estás, vamos, alucinando. Pero sí que en algunos momentos como que lo sentía. Yo no me esperaba que la cambiase realmente, porque realmente la cambió, vamos, 180 grados. Mi vida cambió por completo. Lo más difícil para mí de Got Talent y de toda esta experiencia fue cargar, digamos, con el peso de la expectativa, de estar a la altura, de inclusive ganar el programa, teniendo pues tanta gente que me respaldaba, que me apoyaba, que me dio muchísimo cariño. Para mí eso fue muy duro, no haber ganado Got Talent para mí fue muy, muy duro. Pero bueno, con el tiempo entendí que ya el sueño estaba cumplido, básicamente. El haber podido estar allí, el haber recibido el pase de oro, para mí eso era ya más que inimaginable. Y lo más bonito fue pues eso. Yo creo que lo más bonito de Got Talent, más allá de la conexión que pude haber llegado a generar con el público, una conexión que yo nunca antes había experimentado a través de la magia, fue haber encontrado un camino único en el ilusionismo. O sea, una forma en donde yo la magia la uso como recurso para contar mi vida, contar historias, para emocionar, para inspirar. O sea, mi magia hizo un cambio de sentido total después de Got Talent. Como que yo encontré un propósito, básicamente, para hacer con mi arte. La progresión de mi vida a nivel profesional estos años ha sido muy bonita. Yo creo que al igual que cualquiera de subidas y bajadas, de retos sobre todo, ¿no? Al momento de yo darme a conocer en España, es verdad que a diferencia de las personas que ya viven acá, que quizás tengan como referencias un equipo o alguien que te pueda referir, mira, vete con esta persona, con esta. Para mí yo me sentía un poco sola en el sentido que yo fui conociendo mucha gente en el camino
y pues que me ofrecían cosas y yo quizás algunas dije que no, pero simplemente confiando en mi intuición porque es un momento delicado en el que quizás todo el mundo se quiera aferrar a esa viralidad. Después de Got Talent empiezan a salir un montón de oportunidades y empieza un camino hermoso de crecimiento artístico y de crecimiento personal, porque la Dania que fue a esa audición toda tímida y quizás con muchos nervios y mucha inexperiencia, se fue construyendo a base de terapia de choque, o sea, porque de España Got Talent salté a America's Got Talent, una edición especial que se llama The Champions. And it doesn't matter. It doesn't matter how chaotic you think your life is right now. I invite you to be a little patient because little by little, everything will fall into place. Everything will find its order. This is my story and has brought me here. And you for listening. I just want to say, gracias. Y ahí estuve como con los mejores, estuve con Simon Cowell. We've seen magicians do magic with cards, but actually you managed to make numbers on a card become an emotional story. And I think the audience are going to fall in love with you after this performance because we really got to know you as well. Thank you so much. O sea, y ya allí como esa experiencia yo me sentía más preparada, me la disfruté mucho más, la viví mucho más. Luego hice otros programas de talento, viajé a Italia, hice también uno en Las Vegas. Bueno, pasaron un montón de cosas súper lindas porque yo siempre digo que cuando me preguntan cómo fue la experiencia, yo creo que es una gran ola que tienes que surfear y que tienes que surfear bien e intentar mantenerte flotando porque esa ola se va a acabar en algún punto. Pero yo creo que el trabajo más difícil fue el después, el poder mantener esa visibilidad y que la rueda siguiera girando y el trabajo siguiera saliendo y poder seguir, sobre todo no solo eso, que saliera trabajo, sino seguir trabajando mi magia para ser mejor maga, para que mi magia estuviera enfocada más en otra línea, conocer un poco también esa parte artística nueva, porque a partir de Got Talent empiezo a hacer historias con cartas, como la historia que yo conté de mi vida, pero la creo para empresas, para bodas, cuento la historia de amor, cuento para un homenajeado en un cumpleaños. Lo que tú quieras que yo cuente, yo te lo puedo contar con cartas, pero esto es algo nuevo que no existía antes y yo como que me he especializado en contar historias con magia. Hoy en día me encuentro, digamos que consolidando todo lo que logré pues a raíz de Got Talent, gracias a la oportunidad que me dieron y todo lo que he ido trabajando y cosechando poquito a poco. Yo creo que ahora mismo estoy más bien viviendo los frutos de todo ese trabajo y de haber podido especializarme en algo tan lindo y que me apasiona tanto, que es contar historias y usando la magia como vehículo, ¿no? Entonces estoy disfrutando muchísimo de este proceso. Cada día me sorprende la cantidad de eventos a los que asisto, donde me contratan, porque es algo siempre nuevo, me estoy moviendo para allá, para acá. Y también dio pie a un espectáculo unipersonal que se llama La Maga, que es como mi show donde cuento ya, digamos, la historia, la versión larga de todo mi trayecto como maga, mujer, migrante, desde que salgo de Venezuela, paso por Panamá, Colombia, etcétera, hasta llegar a España y qué me sucede. El show termina con la historia de Got Talent. Bueno, evidentemente, como cualquier persona, he tenido un montón de retos en mi vida como maga, como migrante, como mujer ilusionista también. Primero, el tener que dejar tu país sin querer dejarlo. Eso yo creo que es el primer duelo, porque yo empecé con la magia en Venezuela y yo ya me había imaginado siendo la maga de Venezuela en mi país, ¿no? Y yo estaba trabajando para ello, estaba intentando consolidar mi carrera allá, hasta el punto de que, bueno, la situación se vino completamente abajo y tuve que decidir irme porque no me quedaba otra opción. Irme a Colombia, después a Panamá. En Panamá fue muy difícil vivir de la magia, muy difícil. Estuve 2 años allí porque hice muchos amigos, mucha familia, pero con lo terca que soy, no queriendo dejar la magia a un lado, como no me salía en show, salía a las calles y subía a los autobuses a hacer magia por, sabes, monedas, propinas, pero es algo que allá no se veía casi, entonces era como raro, la gente te veía extraño. Y seguí remando y remando, tenía, por suerte, como siempre he podido tejer como una red de amigos que me apoyan un montón, y yo creo que el amor también es desprenderse, y una amiga me dijo: Dania, yo te adoro, pero te tienes que ir porque aquí no se está valorando lo que tú haces. Y yo, vale, ¿y ahora a dónde me voy? ¿Sabes? Y bueno, pensé en España, mi hermano también me dijo: vete a España, España es una gran escuela de magia. Y yo decía, bueno, si no me voy bien allá, por lo menos es una gran escuela, conocería a Tamariz, o sea, no sé, conocería magos increíbles. Entonces dije, bueno, me voy a España, y así fue como llegué acá.
llegó a Murcia por cuestiones de la vida y empiezan a salir un montón de oportunidades hermosas con la magia, como lo es Got Talent, como lo es otros festivales de magia, mucho trabajo. Y dije, aquí es. Y decidí pues quedarme en España y yo muy agradecida que me hayan adoptado como una más. Yo creo que esa necesidad de buscarme un hogar y una estabilidad que me la ha dado este país, a veces pienso como que sí, me encanta moverme, me encanta viajar, pero siempre me encanta volver. Y yo creo que ya no podría vivir sin las tostas con tomate y jamón. Mi conexión con el público, yo creo que después de haber hecho magia en autobuses, ya yo podía hacer magia en cualquier lugar, porque cuando estuve en Got Talent era muy similar esa sensación de no sé qué va a pasar, o sea, la gente no te conoce de nada, hay como mucha predisposición. Y hacer magia en un autobús, yo digo, es un ejercicio que yo invito a cualquier artista a hacer porque te da, no sé, te genera como una confianza que es donde te pongas, tú vas a actuar. Y yo creo que eso me ayudó un poco para pararme en Got Talent y poder hacer lo que hice. Aún así, ahora mi conexión con el público es completamente diferente a la de antes. Yo ahora me lo vivo más porque mi magia se ha vuelto más honesta con quien soy. Yo valoro mucho la autenticidad en el escenario y cada vez soy más auténtica, cada vez me relaciono más con el público y como que sí estoy en mis 5 sentidos, como que lo que me responde el público realmente lo proceso. Hay veces que uno está como en modo automático, pero realmente intento estar muy, muy presente en los shows, aparte como sé que son shows cargados de mucha emotividad, mucha carga emocional, pero al mismo tiempo no deja de estar esa Dania que empezó en la magia porque le encantaba sorprender, porque le encantaba hacer reír. Entonces es como una mezcla de todo lo que yo soy, pero en el escenario y esa conexión pues maravillosa. Si miro hacia atrás, yo creo que la Dania del pasado ha soltado mucho el miedo a equivocarse, el miedo a fracasar, ha ganado mucha más seguridad, mucha más confianza, mucho más creer en ella. A veces incluso habiendo tenido un pase de oro, a veces no te lo crees. No crees que eres suficientemente buena, no crees que eres suficientemente talentosa, no crees que realmente esto te lo merezcas. Y la Dania del pasado pensaba eso, la Dania de ahora no. La Dania de ahora dice, te lo has ganado, te lo mereces y ¿sabes qué? Si te equivocas, eres humana, tira para adelante, tendremos más oportunidades en el futuro. Vivir de tu talento yo creo que es un camino diferente para cada quien. Considero que yo no te podría decir si es más difícil o más fácil porque no conozco otro camino que el mío, que el que me ha tocado, y yo creo que ha sido un camino, a pesar de que si yo te lo cuento, tú puedas pensar, wow, qué duro, qué difícil, para mí ha sido hermoso. Para mí ha sido un aprendizaje impresionante y yo creo que si viajo en el tiempo quisiera volverlo a vivir porque me ha hecho la mujer que soy con el aprendizaje que tengo, con las experiencias que he tenido. Pero lo que sí he sido es como constante en el sentido de no dejar a un lado la idea de vivir de la magia. Aun cuando en estado crítico, o sea, estaba sobreviviendo con la magia, cuando no tenía para pagar, no sé, la comida o lo que sea, yo sabía que mis manos podían generar ese sustento y por eso es que salía a las calles y sabía como migrante que en algún momento si me tocaba salir a las calles a hacer magia iba a hacerlo, si me tocaba hacer otra cosa también lo iba a hacer. O sea, yo trabajé, creo que el único trabajo que he tenido fuera de la magia en estos 17 años fueron 2 meses en un restaurante y donde me dejaban hacer magia porque pedí tanto al gerente que por favor me dejara hacer magia que también hice magia. Entonces la magia siempre ha formado parte de mi vida, como que he sido como muy cabezota en el sentido de un poquito también esa creer en ti de que aquí hay algo bueno, pero si es que yo sé que yo veo que a la gente le gusta lo que hago, entonces no es quizás lo que haces, sino dónde lo haces, ¿no? La teoría del agua. El agua cuesta más caro en un aeropuerto que en un supermercado, ¿no? Entonces, yo invito siempre a la gente primero a mostrar su arte. Yo creo que programas como Got Talent son maravillosos porque te dan esa oportunidad de difusión y de 1 millón de personas que te ven por lo menos una, imagínate que le guste y tenga los recursos para catapultarte, también es válido. Yo creo que la suerte es una combinación de estar en el momento perfecto, pero también estar preparado para ese momento. Entonces yo siento que me llegó Got Talent, pero ya yo estaba preparada, digamos, técnicamente o artísticamente para esa oportunidad y se juntaron y mira, ¡pum!, magia. Actualmente ya no vivo de la magia, vivo bien de la magia y eso es algo que me agradezco todos los días y agradezco poderlo hacer porque antes sobrevivía
con la magia, luego viví de la magia, ahora vivo bien de la magia. Yo creo que es todo lo que todo artista busca. Estoy feliz porque estoy trabajando en un montón de cosas, tanto eventos privados, como te digo, la magia me ha llevado a lugares increíbles, como también proyectos personales. Uno de esos proyectos que ya ha salido a la luz es uno que no tiene que ver nada con la magia, pero que también es mágico. Porque hace un tiempo que quería escribir un libro para niños, pero no sabía de qué, hasta que pensé el libro que me hubiese gustado tener. Y saqué este libro que se llama Mi estrella en el cielo. Es un libro para niños o adultos que hayan tenido que despedirse de su madre muy pronto. Yo perdí a mi madre con 10 años y esto es como todo lo que yo viví y sentí desde los ojos de una niña, pues la pérdida de su madre, tanto como la recordaba, de ponerme su ropa, escuchar su música, etcétera, como todo mi proceso de duelo hasta que sentirla siempre cerca. O sea, simplemente es como un libro que me gustaría que fuese como un abrazo a todas esas personas o personitas que hayan tenido que despedirse de su madre muy pronto y nada, es como un proyecto que me llena el corazón, básicamente. Ahí está o sea, es como que una niñita con su sombrerito de maga. Y es eso, sentir que una madre como que siempre te acompaña. Yo nunca he dejado de sentir a mi madre acompañándome en cada momento, así que bueno, esto es, digamos, un pequeño proyecto personal. Más allá de eso, no sabría qué decirte, estoy haciendo mi espectáculo, de vez en cuando abro alguna temporada, pero estoy más que todo viajando con eventos privados, corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pueden entrar en mi web, me pueden escribir por Instagram, pueden escribirme al correo. Toda esa información la pueden encontrar en mi página web o aquí mismo por Instagram, en los DM, que siempre son tan lindos recibir mensajes por ahí. Bueno, decirte que hoy en día estoy muy contenta por donde la vida me ha llevado, en donde me encuentro ahora, sobre todo porque hace un año pude cumplir un sueño, que es traer a parte de mi familia. Tengo mi hermana pequeña conmigo y eso ya en 10 años de emigrar, eso es una fortuna totalmente. Me siento mucho más acompañada. Por lo tanto, he estado enfocada sobre todo en la parte familiar, intentando no dejar de lado la parte profesional, que, como lo he dicho, estoy agradecidísima con todas las oportunidades. A futuro, todavía estamos haciendo el boceto de cómo se va a ver ese futuro. Proyectos tengo un montón, quizás algunos no los puedo decir todavía porque quiero que ya decirlos cuando vean la luz, pero proyectos bonitos que siempre he soñado con hacer y que pues estoy poquito a poquito construyéndolos. Y bueno, sueños grandes. He decidido que voy a soñar mis propios sueños. Yo recuerdo que antes decía, quiero un show en Las Vegas y tal, pero ese sueño realmente no era mío, era el del público, el de las personas que me decían, ¿no te gustaría? Entonces decidí soñar mis propios sueños y también dejar un poco que la vida me lleve donde pues la magia me lo permita. A ver, yo creo que de escenarios hay muchos en los que me encantaría estar. Sin embargo, en Venezuela hay uno que es muy importante, que es el Teresa Carreño, en el cual me encantaría poder llevar mi espectáculo algún día y estoy segura que se conseguirá. Hay que tener paciencia y perseverancia y esperar el momento, sobre todo, adecuado. Pero sí, sería muy lindo poder ir a Venezuela y actuar en ese teatro. Yo, cuando visualizo mi carrera en el futuro, realmente me voy muy lejos. O sea, ya me voy cuando estoy ya viejita, abuelita, y me veo como dando conferencias. Yo espero que las manos todavía me permitan hacer algo de magia. Mi ídolo Tamariz es un gran ejemplo de que, bueno, siguió actuando, pues sí, sigue haciendo magia. Pero me veo acompañada siempre de la magia, es que no me veo haciendo otra cosa, quiero decir, cuando ya se me ocurre un sueño más, más puntual, te lo diré, pero de momento yo creo que el sueño es vivir de lo que te gusta, vivir bien de lo que te gusta, ese es el sueño. Pero por supuesto, mi sueño es llegar hasta mi último respiro, ser maga, o sea, toda mi vida siendo maga, ese para mí es mi propósito. Yo creería que hay varias razones por las cuales yo motivaría a magos, magas y artistas a presentarse en Got Talent. Primero, depende de la etapa en la que se encuentren de sus carreras, porque cuando estás empezando en un arte, por ejemplo, empezando en la magia, yo creo que es más una experiencia que una oportunidad. Cuando ya tienes una carrera consolidada, puede ser un riesgo más que una publicidad. Cuando estás como en medio, que estás como en ese momento de jugar y de explorar y de tal, creo que es el momento
como que preciso para hacerlo. El único consejo que podría dar es que sean, o sea, que busquen hacer algo que realmente los represente, algo auténtico, que realmente los identifique. Algo que tú digas, esto solo lo puedo hacer yo, así, lo puedo comunicar yo, así, y nadie más. Y yo creo que eso ya sería como el consejo. Si surgiera la oportunidad de volver a Got Talent, yo por supuesto que volvería. Me siento como mucho más preparada, me siento más evolucionada. Y sí, me gusta todo este tipo de oportunidades, creo que las puedo aprovechar. Además siento que Got Talent es como mi casa, así que estaría ya en casa. Si tuviera que describir mi experiencia en Got Talent con una palabra, sería crecimiento. Crecimiento porque sentí que una Dani evolucionó, que aprendió, que creció no solo personalmente, sino artísticamente, ¿no? Fue un crecimiento y una expansión en todos los sentidos. Este programa ha sido una pieza fundamental para mi carrera. Irme de mi país fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Se quedó una parte de mí. Ahora que estamos separados, ahora es cuando nos sentimos más unidos. Sé que ellos siempre van a estar allí para levantarme. Tú no necesitas un botón dorado. Pero Venezuela sí necesita un botón dorado. Quería gritar de la emoción porque sabía la cantidad de venezolanos que habían viendo el programa y en el plato. Bueno, Dania, pues ya hemos acabado la entrevista. ¿Ya hemos terminado? Bueno, yo creo que ya he contado una vez más mi historia, pero todavía quedan muchas historias por contar.